en torno a las cuales quieren una explicación. Y en ese proceso, además, conocieron de la condena que sufrió o del proceso al que se enfrentó a un sacerdote que estaba bien cerca de ustedes cuando eran estudiantes, que es Jaime Guzmán. Me gustaría que primero me contaron cómo han vivido ese proceso, que desde cerca debe ser muy fuerte y muy intenso. Bruno. Sí, a mí lo que me ha resultado más interesante de todo este proceso tiene que ver como con la toma de conciencia grupal que ha pasado en nosotros como generación. Sacar este tema de un contexto informal, esta cosa que pasaba con el cura Guzmán, lo que se ha dicho, ¿no? Los retiros, las fotos desnudos, solía ser un comentario de final de asados con compañeros, así como informal. Y solía ser un comentario que raro esto, y un poco que nos reíamos y qué sé yo. Y lo que ha permitido todo este proceso es como ponerlo a la luz pública y, y tomar conciencia que eso es inapropiado por donde lo mires. Absolutamente inapropiado. Y a mí ese proceso de toma de conciencia me parece tremendamente relevante. Uno, por lo reparador psicológicamente que tiene, como reconocer que eso no se puede hacer. Y eso que vivimos es inapropiado. Y también es muy relevante por lo preventivo para futuro. Como establecer que este tipo de cosas no pueden pasar. Daniel, cuando Bruno dice darse cuenta de que lo que nosotros vivimos como niños era inadmisible, digamos. ¿Ustedes cómo vivieron ese proceso? Porque hay quienes dicen, no, en ese momento no era un tema, no se discutía, pero yo quisiera saber si efectivamente no era un tema y no se discutía, o a lo mejor varios de ustedes lo vivieron con dolor, con temor. Hubo distintas respuestas. Hubo compañeros que tuvieron la valentía en ese momento, por ejemplo, de solicitar la foto al cura Guzmán. Otros no le dimos importancia y pensamos que estaba dentro de estas lógicas no naturalizadas, digamos, de esta conversación tan sexualizada y esta fijación por este padre. Recordemos que él publicaba la foto en el diario Mural y todos los adultos la vieron. Entonces, si todos los adultos la vieron, bueno, la publicaba pintando arriba un short con lápiz cripto. Todos los adultos la vieron, entonces nosotros chicos de 13, 14 años, que era como en primero medio esto, algunos reaccionaron, algunos les comentaron a sus papás. Un papá, de hecho, directamente fue a hablar con el rector de entonces, señalándole su molestia y lo inapropiado de esto. Pero en general podríamos decir que era un espacio normalizado de esto, y algunos lo señalaron su molestia con esto, o se resistieron. Otros no, yo llegué, me bañé desnudo, después estaba bañándome desnudo y decía, qué rara esta foto, pero queda en el ámbito de la rareza. Posteriormente, y como decía Bruno, de todas maneras siempre quedó en nosotros esta pregunta. Creemos que además esta duda respecto, hay que señalar, o sea, esta duda respecto al abuso siempre la tuvimos. No sobre nosotros, sino otro tipo de abusos, que son, por ejemplo, los que dieron origen a esta condena del Tribunal Eclesiástico sobre Jaime Guzmán. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta y decimos, bueno, pero ¿qué está pasando? Somos personas ya de 42, 43 años. Lo vemos desde ya con distancia y lo que vemos son niños de 13, 14 años con un derecho básico vulnerado. Será el de la intimidad, la privacidad, el básico, que era lo mínimo que fue las fotos. Y te das cuenta que hay en definitiva un ambiente que favorece este tipo de conductas por parte de Jaime Guzmán. O sea, yo te aseguro que si en el colegio no se hubiese permitido que un solo adulto fuese con un grupo de 8 o 9 niños que naturalizaran estas fotos, que no se hicieran esas preguntas, quizás muchos de los abusados no lo hubieran sido. ¿Ustedes creen que había una especie de modus operandi en Guzmán? Porque yo supongo que el proceso por el cual tú convences a un grupo de niños a que se saque la ropa, por lo tanto convences a un niño de bajar la guardia respecto a lo que uno le enseña en sus casas, ¿no? Ustedes quizás tienen hijos y es la primera lección, como estas son tus partes privadas. ¿Ustedes creen que había un trabajo previo de conseguir que esto terminara siendo aceptable? Yo creo que de alguna manera sí, digamos. Ahora, no en todos los grupos, hubo grupos que no lo hicieron por distintas circunstancias, por la coyuntura, digamos, por la contingencia, digamos. Pero tenía distintas maneras de presionar a los grupos. En algunos lo señalaba como una talla, en mi grupo fue como una talla, pero también dijo que si en esa primera vez no nos bañamos de nuevo, después que no se bañaba de nuevo, no tenía derecho a utilizar la piscina con 3 años posteriormente, entre un tono de broma,
por ejemplo, jugando a la talla. Eso lo hacía. ¿Manipulando, Bruno? Sí, es que ahí hay como ciertos patrones recurrentes, claro, cuando uno habla de abuso, y está como bien estudiado además en la temática específica, que son, no necesariamente son violentos, no es a la fuerza. Hay una cosa previa que tiene que ver con tu voluntad, que se habla en algunas líneas como la teoría del hechizo, que tú no te das cuenta, una fase de seducción y que es entretenido, que vas jugando, es un poco como extraño, pero tú sigues, además que es una figura de confianza. Entonces, dicho eso, lo potente, ¿no?, de lo que está pasando acá con sacar a la luz tiene que ver con, se quiebra la confianza en dinámicas abusivas, con personas que te tienen que cuidar. Y es muy reparador, insisto en ese punto, en poder hablarlo, y estamos como en dos canales. Por un lado, apoyar a los compañeros que han hecho denuncias, abrir un canal para recibir denuncias también, y eso canalizarlo, digamos, como el tema de denuncia específico. Y por otro lado, lo reparador que es poder hablarlo, poder sacar a la luz. Cuando uno se da cuenta que viviste eso y no te habías dado cuenta que eso era abusivo, eso tiene un ritmo, es profundo psicológicamente también, y es muy sanador. Sí, yo creo que tiene ese evento. Ahora, hay una reparación que corresponde a la institución donde ustedes estaban, sí, y en la cual sus padres confiaron. Ustedes lo que piden es saber exactamente cuáles fueron los casos que llevaron a la sanción de Guzmán, porque no estamos hablando de que ustedes simplemente estén, digamos, molestos porque los hacían bañarse desnudos, digamos. Ustedes, claro, lo que perciben es que aquí hubo espacio eventualmente para otros abusos. Bueno, primero que nada, hubo abusos que están ya en el caso de las condenas, y claro, todo este escenario nosotros nos hace preguntarnos de cuántos compañeros más, porque si en nuestros relatos compartidos estaban estas confesiones que eran bastante sexualizadas y en que algunos se sentían realmente molestos. Los que han comentado que lo ha tocado, con qué niveles, eso está un poco cerrado. Entonces, es el momento de abrirlo. Nosotros queremos generar un espacio de confianza para abrir esos casos y abrirlo y saber qué pasó. Evidentemente, guardar la identidad de las víctimas, si no quieren darla, está bien. Pero es importante saber la verdad. Y es importante que en esta verdad sea una verdad que no solo construimos nosotros como víctimas, sino que hubo adultos guardadores. Hubo adultos que se les dio la misión, todos nuestros padres, de educarnos y protegernos de alguna manera. Hubo uno en este caso que sabemos que es Jaime Guzmán, que abusó de esa confianza y abusó de nosotros. Acá hay temas judiciales que se tendrán que ver con lo que ocurra, no sabemos, estamos abriendo esta caja, porque a mí tampoco me basta simplemente que la iglesia se juzgue a sí misma, digamos, y pareciera que algunas personas en la sociedad tienen un sistema judicial y otros no. Todos estamos bajo el derecho nacional, soberano, y si hay situaciones que no me constan, no tengo idea, pero lo queremos saber, que merezcan ser vistas, por ejemplo, por tribunales penales, también. Es decir, que si la iglesia se informa de casos, los procesa evidentemente en los tribunales eclesiásticos, pero si revisten situaciones que deben ser sabidas por los tribunales civiles, tienen que hacerlo. Y eso nosotros queremos saberlo. O sea, si les entiendo bien, ustedes no pueden hacer este proceso de reparación solos. Ustedes tienen que hacerlo junto a la misma compañía, si yo entiendo bien, al mismo colegio, a sus autoridades, a los sacerdotes que estaban allí, para que les entreguen una respuesta respecto a cuáles fueron las denuncias que recibieron, cómo las afrontaron y cómo van a afrontar las nuevas que llegan. Eso es lo que necesitan. Exacto. Y en ese sentido hay que señalar que la compañía ha mostrado algunos signos. El nombramiento de Waldo Baum, de la abogada que se me olvidó el apellido, que está para recibir estas denuncias. Ahora, para nosotros eso nos parece como un buen paso. La entrevista que entregó el provincial el día domingo también aparece como un buen paso. Dice que debiéramos disculparnos con, bueno, hágalo, juegue. Está mostrando un camino, avance en ese. Avance en el camino de averiguar qué pasó con el caso Guzmán. Yo inclusive me preguntaría qué pasó en ese periodo. ¿Qué pasó en ese periodo? A mí me gustaría saber. ¿No educaron otros curas que tuvieron proceso?
¿Ustedes no tienen certeza de que no existan otros sacerdotes que hayan estado vinculados al colegio y que hayan enfrentado denuncias? En el colegio, no. Hay un caso de conocimiento público que fue publicado por inclusive el arzobispado, después del caso Caraíma, que publicó un listado de ¿investigaciones? De sacerdotes condenados. ¿De sacerdotes procesados? No, por el derecho, con condena. Con condena. Y de hecho está en el sitio de Cooperativa, si lo buscan. Y porque hay que hacer ese trabajo también. Y de nuestra parte. Claro que había un sacerdote que está muerto, que falleció, que él tuvo alguna causa, pero que no ocurrió en el colegio. Pero eso también te hace preguntar. Te dice, bueno, estuvimos con un sacerdote que tuvo unas condenas. Fue nuestro profesor. Uno podría preguntarse, bueno, ¿habrá pasado algo? No nos consta. También preguntarse, por ejemplo, por Jaime Guzmán. Jaime Guzmán no fue solamente guía espiritual o en el San Ignacio del Bosque. Él fue rector en San Javier de Puerto Montt. ¿Habrá pasado algo en San Javier de Puerto Montt? ¿Habrán denuncias en San Javier de Puerto Montt? Son preguntas que a mí me parece que son válidas de realizar. Cuando ustedes hablan de los gestos que han hecho los jesuitas, ¿no? Ya está la entrevista con Del Campo, ya está la designación de abogados y el inicio de un proceso de investigación. ¿Ellos se han contactado directamente con ustedes? ¿Ustedes han tenido la opción de hablar con ellos? ¿O se han establecido puentes más formales? Sí, yo participo en una reunión con el sacerdote Arturo Piñó. Ya. En los inicios, hace un par de semanas atrás, que es el encargado, ¿no?, para recibir denuncias de este tipo. También siguiendo lo que tú dices, es importante destacar la actitud con la que nosotros estamos abordando esto, que bueno, que siga el curso legal que corresponda, si es que lo corresponde, pero estamos también con una actitud como de altura de mira. Acá, por ejemplo, es bien, reconocemos y valoramos la entrevista de Santiago del Campo, sobre todo cuando dice que hay una cosa de comunidad que no pudimos ver con todos los involucrados en esa comunidad, de ver dinámicas abusivas y de maltrato. Y yo creo que, yo no sé si hay precedentes de grupos de egresados de otras congregaciones o de otros colegios que se agrupen. Nosotros estamos representando a todos los grupos de egresados, ¿no es cierto? Los que han firmado son más de 80 y hay una actitud de encarar esto y tomarlo como oportunidad. Uno, para prevenir, y también como aprender de lo importante que es marcar hitos. Y ahora nos dimos cuenta que esto no puede hacerse. Y ahí nos compete a todos como comunidad. Y en ese sentido no estamos con una actitud como de cacería de brujas, digamos, en ese sentido. Hay gente que ha afirmado que tiene sus hijos en el colegio y que está reflexionando cómo pensar esto como comunidad de colegio. Profesores, apoderados. Y por eso es súper importante lo que decía Daniel, que es tomar las palabras de Santiago del Campo de pedir perdón a los niños que fueron víctimas. Cómo pensar en el paso siguiente, cómo podemos abordar un perdón de ese tipo o generar una instancia. O sea, aquí tiene que haber información. Exacto. Tienen que presentarse las denuncias que sean necesarias, tienen que hacerse las investigaciones canónicas o penales que se tengan que hacer, y además, si yo entiendo bien, tiene que existir un acto de perdón de parte de reconocimiento, colegios, claro. de reconocimiento y perdón, ¿no? Esas son como las cosas que ustedes están viendo. Quería preguntarle, Daniel, ¿quiere No, adelante. No, es que, ¿sabes? Sí. Lo que pensaba es que tú mencionas a otros alumnos que tienen a sus hijos en el colegio, sí, ¿no? Y yo estoy pensando en lo que cuesta para una persona tomar esa decisión en forma individual y lo que debe costar coordinarse en un grupo más grande respecto a temas que a lo mejor no todos están preparados para ver, no todos están preparados para enfrentar, no todos quieren enfrentar. Y por lo tanto yo supongo que ustedes están trabajando también de alguna manera como formando este grupo, enfrentando esas dificultades, ¿no? O sea, habrá quienes tienen a sus hijos en el colegio y a lo mejor no quieren mirar a sus hijos y decirle, yo aquí fui vulnerado. Yo entiendo que eso es una cuestión muy, muy, muy difícil de hacer. Y supongo que están lidiando también con esas resistencias, sí, yo me imagino. Sí, y en el interior de nuestra generación hay distintas posiciones. En general todos estamos de acuerdo con que esta situación ocurrió
Algunos ya están conformes con la respuesta que entregó la compañía. Por eso nuestra declaración, si tú la ves, termina diciendo los abajo firmantes. No nos podemos arrogar se arroga la representación de nadie. Hay estudiantes desde el 88 hasta el 2000 que firmaron, exalumnos. Es súper amplio. Entonces, claro, una solución que nosotros también buscamos fue decir, bueno, hagamos una declaración que quien esté dispuesto, nadie está obligado a firmar Nadie esto. está obligado a firmar. Pero sí, el trabajo de generar esa declaración, aunque parece simple, no fue simple, fue un trabajo de bastante cuidado, de ser claro en lo que queremos y también ser justo con la historia de cada uno. No creo que haya sido para nada simple. Daniel y Bruno, ¿por qué ustedes están acá? ¿Por qué creen ustedes que pudieron hacerlo? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Por qué creen que vale la pena hacerlo? Puede sonar un poco mesiánico, pero creo que tenemos la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Y esa certeza yo no la he tenido muchas veces en la vida. Y saber que estás haciendo lo que sirve, que puede aportar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y no solo en la comunidad del Colegio San Ignacio, yo lo recalco, por eso lo hicimos público. Si no hubiéramos enviado esta carta al provincial directamente. La hacemos público porque es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. O sea, estamos dentro de un contexto en que se está cuestionando cómo hemos tratado a nuestros niños, cómo ciertas instituciones tratan a nuestros niños, como la iglesia, dentro de ellas también ha tenido negligencia. Sabemos que la iglesia no es monolítica y hay distintas facciones. Pero tú dices, en este contexto... En este contexto también este es un signo. Decir, ¿Tú crees que esto es lo que tienes que hacer? Sí, claro, y porque además tengo una responsabilidad. O sea, a mí me ocurrió. ¿Por qué no le dijimos a los más chicos? Y porque a mí personalmente también me hace bien reconocerme como un joven o un adolescente que le vulneraron ciertos derechos. Y que lo que puedo esperar, en mi caso personal, es una reparación por lo menos simbólica, decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Y en esto que nos equivocamos, nosotros que éramos los cuidadores, a quienes confiaban nuestra formación, pedimos perdón. Porque acá está bien, el contexto histórico existe, todos como comunidad fallamos, pero acá cada uno tenía su rol. Nosotros éramos los chicos de 14 años. Ustedes eran los más chicos, sí. De hecho, incluso la pregunta de por qué no le podrían haber advertido ustedes a los menores, bueno, ustedes eran niños. Sí. Bruno, ¿y tú? ¿Qué es lo que...? Sí, estaba pensando en la respuesta, concuerdo en general, claro, con Daniel. Hay una cosa como de momento que a uno le toca y te ves involucrado en esto. Y a nivel más personal, yo creo que he venido como trabajando aspectos personales que quizás quedaron heridos en el colegio, buscando mayor desarrollo, mayor integridad también como persona. Y en ese sentido siento que he caminado un poco en ese camino, y si puedo ayudar a otros, bueno, que gran oportunidad me está poniendo la vida, digamos. Es curioso porque de alguna manera es lo que les enseñaron a ustedes. Sí, y sabes que para complementar sí. es como la anécdota, es como ya dejar de contarlo en el asado al final del asado. Porque lo contamos como la talla, como algo medio... parar con eso, quizás parar de tematizarlo así y hoy día establecerlo, contarlo, mostrarlo y también cerrarlo. Hay algo bien interesante en esto, que es que tú lo mencionaste, que esta actitud, yo siento que estamos teniendo, es muy ignaciana también. Como hay algo en este sello, con esta mirada social de querer aportar, que hay un cierto sello ignaciano, yo encuentro. O sea, no pueden haberles enseñado a preocuparse por los demás, a ser valientes, a tener coraje y al mismo tiempo pedirles que callen cuando ustedes se sintieron vulnerados. Daniel, Bruno, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Cooperativa y muchísima fuerza para un proceso que es complicado. Muchas gracias a ustedes. Daniel Palacios y Bruno Solari hoy aquí en Cooperativa, en La Historia es Nuestra, tratando de recuperar su propia historia. Nos vamos a la pausa y volvemos. Comuna de Colina, proyecto de entubamiento canal de derrame existente. Se ha presentado para su aprobación en la Gobernación Provincial de Chacabuco el proyecto de entubamiento de canal de derrame existente, perteneciente a la comunidad ex Fundo Reina Sur, el cual atraviesa el terreno de oriente a poniente por la acera sur de la calle proyectada El Quillay, donde se construirá el conjunto habitacional La Araucaria de Colina 5, lote 3. Dicho terreno se ubica en el costado norte del camino Reina Sur 660M, al poniente de la avenida Concagua, en la comuna de Colina. El proyecto consulta el entubamiento del canal en tubería de HDPE de 600 mm de diámetro, con una longitud total de 320 metros. Ha sido confeccionado